Odié jugar para México. 4 palabras. Sin filtro, sin diplomacia, sin el eufemismo cómodo que suelen usar los futbolistas cuando quieren decir algo sin decirlo del todo. Carlos Vela lo dijo, lo pensó, lo dejó reposar y lo dijo igual. Y esa confesión, breve como un disparo, sacudió a una afición entera que durante años lo había idolatrado, insultado, extrañado y vuelto a idolatrar sin terminar de entenderlo jamás. Pero eso no fue todo, porque detrás de esa declaración no había rencor improvisado ni una rabieta de vestuario. Había algo más profundo, más incómodo, más difícil de procesar. Había una historia de presión institucional, de un sistema que no supo contener a uno de los talentos más extraordinarios que México había producido en décadas, y de un jugador que eligió su paz mental por encima de la gloria colectiva. Lo que nadie sabe, o lo que pocos se han atrevido a contar con honestidad, es cuánto le costó llegar a esa conclusión, y qué tan temprano empezó a sentir que ese escudo verde no le quedaba bien puesto. Si alguna vez te preguntaste por qué uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos eligió alejarse de su selección en lugar de perseguir un mundial, este es el video que necesitabas. Suscríbete, porque en este canal contamos las historias que importan, las que duelen, las que no tienen una sola respuesta fácil. Carlos Alberto Vela Garrido nació el 1 de marzo de 1989 en Cancún, Quintana Roo, una ciudad que en ese entonces todavía construía su identidad entre el turismo masivo y una cultura local que intentaba sobrevivir al ritmo acelerado del desarrollo. Cancún no era una ciudad futbolera en el sentido tradicional del término. No tenía la historia de Guadalajara, ni la densidad futbolística del Distrito Federal, ni la tradición norteña de Monterrey. Era una ciudad joven, ruidosa, cosmopolita antes de tiempo, habitada por gente venida de todas partes del país que llegaba buscando trabajo en la industria hotelera o en los servicios que alimentaban al turismo internacional. En ese contexto creció Carlos Vela, y ese origen no fue un dato menor. Fue, en muchos sentidos, el primer indicio de que este chico iba a ser distinto. Su familia no era adinerada, pero tampoco vivía en la precariedad extrema que suele romantizarse en las historias de ascenso deportivo. El padre de Carlos, Óscar Vela, era un hombre trabajador que entendía el valor del esfuerzo y que desde temprano identificó en su hijo una coordinación, una intuición con el balón y una velocidad de reacción que no se enseñan, que simplemente aparecen. La madre, por su parte, representaba el ancla emocional de una familia que con el tiempo vería cómo su hijo más joven comenzaba a despegarse del mundo ordinario para entrar en uno completamente diferente. Carlos tenía hermanos, y ese entorno fraternal fue importante. Creció compitiendo, peleando el balón, aprendiendo que el espacio había que ganárselo porque nadie te lo regalaba, ni en la calle ni en la cancha improvisada donde se formó sin saberlo todavía. Los primeros contactos de Vela con el fútbol fueron exactamente eso, contactos, patadas en la tierra, juegos sin reglas claras, el instinto antes que la táctica. Cancún no tenía una infraestructura futbolística desarrollada. No había academias de primer nivel ni cazatalentos recorriendo las colonias con carpetas bajo el brazo. Lo que había era la calle, la improvisación y ese don natural que algunos niños tienen de entender el juego de una manera que no puede explicarse del todo con palabras. Carlos era uno de esos niños, rápido, habilidoso, con una zurda que desde pequeño generaba algo parecido a la admiración entre quienes lo veían jugar. No necesitaba gritar para que lo notaran, le bastaba con tocar el balón. Fue en ese escenario donde la familia tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. Con Carlos todavía en la infancia, los Velas se mudaron a Guadalajara. La capital de Jalisco era un universo diferente, una ciudad con peso futbolístico real,
con Chivas como institución dominante, con canchas, academias y una cultura donde el fútbol no era un pasatiempo, sino casi una forma de religión. Para un niño con talento, Guadalajara representaba algo que Cancún no podía ofrecerle, un escenario donde ese talento podía ser visto, evaluado y desarrollado en serio. No era casualidad que la familia eligiera ese destino. Era una apuesta calculada, una señal clara de que algo en ese chico merecía una oportunidad mayor. En Guadalajara, Carlos empezó a moverse en circuitos más organizados. Jugaba con niños de su edad, pero desde el principio resultaba evidente que su nivel de comprensión del juego lo colocaba un escalón por encima. No era el más grande ni el más fuerte, pero era el más rápido en leer la situación, el que tomaba la decisión correcta una fracción de segundo antes que los demás. Esa capacidad de anticipación, esa inteligencia táctica que nadie le había enseñado formalmente, era la materia prima sobre la que se construiría todo lo demás. Los entrenadores de las categorías infantiles que lo vieron en esos años coincidían en algo. Este chico no seguía las reglas del juego, las entendía desde adentro. La infancia de Carlos Vela estuvo marcada también por algo que no suele aparecer en los perfiles futbolísticos convencionales: una sensibilidad particular, una forma de procesar el mundo que lo hacía diferente, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. No era el capitán vocal que arengaba a sus compañeros. No era el líder de vestidor que marcaba el tono con gritos y puños en alto. Era el que llegaba, tocaba el balón y hacía que todo lo demás pareciera más simple. Esa personalidad tranquila, casi reservada, que muchos años después sería malinterpretada como frialdad o falta de compromiso, en realidad era parte constitutiva de quién era Carlos Vela desde que era un niño en las calles de Cancún, pateando una pelota sin que nadie le hubiera dicho todavía que tenía algo especial. A medida que crecía en Guadalajara, el nombre de Carlos Vela empezó a instalarse en los circuitos locales de fútbol infantil y juvenil. No de manera estruendosa, sino con esa consistencia silenciosa que es en el fondo la más difícil de ignorar. Partido tras partido, torneo tras torneo, había algo en él que no pasaba desapercibido. Y fue esa acumulación de actuaciones, esa presencia constante en el radar de quienes saben mirar el fútbol con ojos entrenados, lo que abrió la primera gran puerta de su carrera. Una puerta que no estaba en México, sino en Europa. Una puerta que cambiaría todo. El salto a Europa llegó antes de lo que nadie habría podido anticipar. Carlos Vela tenía apenas 15 años cuando Arsenal, uno de los clubes más importantes de Inglaterra y de la historia del fútbol mundial, puso sus ojos en él. No era un proceso habitual. Los cazatalentos del club londinense habían seguido su trayectoria en Guadalajara, habían visto lo suficiente como para convencerse de que estaban ante un jugador que valía la pena desarrollar, y la oferta llegó con una velocidad que tomó a la familia por sorpresa. Para un chico de 15 años criado en Cancún y luego en Guadalajara, Arsenal representaba algo difícil de dimensionar desde la distancia. Era el club de Thierry Henry, de Robert Pires, del fútbol ofensivo y elegante que Arsène Wenger había convertido en una filosofía de vida. Era, en pocas palabras, otro mundo. La decisión de partir no fue sencilla. Dejar a la familia, cruzar el océano, instalarse en una ciudad como Londres siendo adolescente y sin dominar el idioma, eran todos factores que podían pesar más que la oportunidad en sí misma. Pero Carlos Vela decidió ir. O más precisamente su familia y él decidieron juntos que era el momento, que esa era la señal clara que habían estado esperando, que un talento como el suyo necesitaba un escenario que estuviera a su altura. Y Arsenal era ese escenario. La Academia de los Gunners era reconocida en todo el mundo por su capacidad de desarrollar jóvenes talentos, y el sistema Wenger tenía una filosofía particular: confiar en los jóvenes, darles tiempo,
construir sobre la técnica y la inteligencia táctica más que sobre la fuerza física. Para alguien con las características de Vela, era casi la combinación perfecta. Los primeros meses en Londres fueron un proceso de adaptación intensa. El idioma era la barrera más inmediata, pero no la única. El ritmo de entrenamiento, la exigencia física, la cultura futbolística inglesa con su énfasis en la intensidad y la velocidad. Todo representaba un choque con lo que Vela había conocido hasta entonces. Sin embargo, lejos de frenarse ante esas dificultades, el joven delantero mexicano comenzó a demostrar que su talento era portable, que funcionaba también en ese contexto exigente y diferente. Los entrenadores de la academia notaron rápidamente que había algo en él que no se fabricaba, una naturalidad con el balón, una intuición para el espacio libre, una capacidad de crear situaciones de gol desde posiciones que no parecían peligrosas. Los años en la academia del Arsenal fueron fundamentales para construir al jugador que Vela terminaría siendo. Allí aprendió el rigor del entrenamiento profesional, la importancia de los detalles, la diferencia entre el talento natural y el talento trabajado. Compartió vestuario con jóvenes de todo el mundo, muchos de los cuales también tenían grandes expectativas sobre sus espaldas, y esa competencia interna fue otro factor formativo clave. En ese contexto, Vela fue consolidando su lugar partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, con la paciencia que suelen tener quienes saben que tienen tiempo de sobra y que lo único que deben hacer es no desperdiciar las oportunidades cuando llegan. Su debut con el primer equipo del Arsenal fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria no tanto por la magnitud de lo que ocurrió, sino por lo que representaba simbólicamente. Era un adolescente mexicano, venido de una ciudad turística del Caribe que estaba pisando el mismo césped donde habían jugado algunas de las leyendas más grandes del fútbol europeo. No era un debut de gran impacto estadístico, pero sí era una señal inequívoca de que Arsenal creía en él, de que los años de trabajo habían dejado una impresión lo suficientemente fuerte como para justificar esa confianza institucional. A medida que fue ganando minutos en el primer equipo de manera esporádica, Vela también comenzó a ser cedido a clubes que le permitieran jugar con mayor regularidad. Las cesiones son una práctica habitual en el fútbol europeo para jugadores jóvenes que necesitan minutos para desarrollarse, y el caso de Carlos Vela no fue la excepción. Pasó por Osasuna en España, donde tuvo su primer contacto real con la liga, uno de los campeonatos más exigentes del mundo. También tuvo una etapa en Salamanca, otro club español de menor envergadura donde la regularidad de los minutos le permitió afinar aspectos de su juego que en Arsenal, con la competencia del plantel principal, no tenía oportunidad de trabajar. Cada cedida era una experiencia diferente, un nuevo contexto, una nueva forma de entender qué tipo de futbolista quería ser. Fue en esas etapas itinerantes donde el perfil de Vela empezó a definirse con mayor claridad. No era un delantero centro clásico, de los que viven dentro del área esperando el balón. Era un extremo con características de media punta, alguien que encontraba su mejor versión cuando tenía libertad para moverse, para encarar desde la banda izquierda con su zurda privilegiada, para aparecer en espacios inesperados y crear problemas desde ángulos que otros delanteros no contemplaban. Su velocidad no era la de un velocista puro, sino la del jugador que anticipa el movimiento medio segundo antes y llega primero porque salió primero. Esa diferencia aparentemente sutil es en el fútbol de alto nivel absolutamente decisiva. El momento en que Carlos Vela dio el salto definitivo al primer nivel del fútbol español llegó con su transferencia a la Real Sociedad, el club de San Sebastián que en aquel momento atravesaba un proceso de construcción interesante en la Liga Española. La Real Sociedad tenía una identidad clara, un estilo de juego definido
y necesitaba un jugador de las características de Vela para completar su sistema ofensivo. La conexión fue inmediata. Desde los primeros partidos quedó claro que ese entorno le sentaba bien, que la filosofía del club y las características del jugador encajaban de una manera que no siempre se da cuando un futbolista llega a un nuevo destino. El País Vasco, con su cultura futbolística propia y su afición apasionada, se convirtió en el escenario donde Carlos Vela encontró por primera vez en su carrera profesional algo que se parecía a la plenitud. Las temporadas de Vela en la Real Sociedad fueron, sin exageración, algunas de las mejores de su carrera. Las estadísticas lo confirmaban partido a partido: goles de calidad excepcional, asistencias que mostraban su visión de juego, actuaciones que hacían que los analistas europeos empezaran a hablar de él con un respeto que iba más allá del reconocimiento condescendiente que a veces reciben los jugadores latinoamericanos en el viejo continente. Vela no era en San Sebastián un jugador exótico que aportaba algo pintoresco al equipo. Era un pilar. Era el jugador que cuando no estaba, la Real Sociedad se notaba incompleta, y cuando estaba en su mejor nivel era capaz de cambiar partidos por sí solo. En ese contexto, su nombre empezó a instalarse de manera definitiva en el imaginario del fútbol español. No pasaba desapercibido en ningún estadio. Los defensores lo temían, los entrenadores rivales le dedicaban atención especial en sus preparaciones tácticas, y los aficionados de la Real Sociedad lo habían adoptado con una entrega que en el País Vasco no se prodiga fácilmente con jugadores de fuera. Esa conexión entre Vela y la Real fue una de las más genuinas que se recuerdan en la historia reciente del club, y el peso simbólico de esa relación todavía se percibe cuando en San Sebastián se habla de sus mejores momentos recientes. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y en el caso de Carlos Vela, la historia de su ascenso como uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa tenía una sombra que lo acompañaba desde hacía tiempo. Una tensión que crecía en silencio mientras él acumulaba glorias en la Liga Española. Esa sombra tenía nombre y apellido institucional: la Selección Mexicana de Fútbol. La relación entre Carlos Vela y el Tri era, para decirlo con precisión, complicada, y lo había sido desde casi el principio. A primera vista, la combinación parecía perfecta. Un talento extraordinario en su mejor momento, una selección con ambiciones mundialistas, un sistema que necesitaba exactamente el tipo de desequilibrio que Vela podía generar. Pero el fútbol no se construye solo de combinaciones perfectas sobre el papel, se construye también de temperamentos, de vínculos, de confianza mutua, de un ambiente donde el jugador puede ser lo que es sin tener que convertirse en otra cosa para encajar. Y ahí, en esa dimensión más humana del fútbol, es donde la relación entre Vela y la selección mexicana empezó a mostrar sus primeras grietas. Los primeros convocatorios con el Tri llegaron en un contexto de expectativas enormes. México veía en Vela a la próxima gran figura, al jugador que finalmente iba a romper con esa barrera psicológica que la selección parecía encontrar siempre en los octavos de final de los mundiales. Las comparaciones con grandes nombres del pasado no tardaron en aparecer, y ese tipo de presión, cuando se instala sobre un jugador joven que todavía está construyendo su identidad, puede ser tan destructiva como cualquier lesión. Vela lo sintió. Lo sintió en las concentraciones, en las ruedas de prensa, en la manera en que los medios mexicanos lo trataban cuando rendía bien y en la manera despiadada en que lo trataban cuando algo no salía como se esperaba. El punto de quiebre llegó con un episodio que trascendió lo deportivo y se instaló en el terreno de lo escandaloso, al menos según la forma en que fue presentado públicamente. En 2011, durante una concentración de la selección mexicana,
Carlos Vela fue sorprendido en una situación que violaba el reglamento interno del equipo. Había recibido visitas femeninas en el hotel de concentración, algo que el entonces cuerpo técnico consideró una falta de disciplina inaceptable. La FMF reaccionó con dureza. Vela fue sancionado y, más significativamente, fue excluido de convocatorias durante un periodo que se extendió más de lo que muchos esperaban. La sanción no fue solo deportiva, fue también simbólica, y su peso recayó sobre él de una manera desproporcionada que muchos en el ambiente futbolístico mexicano cuestionaron en privado, aunque pocos lo hicieran abiertamente. Lo que siguió a esa sanción fue revelador de la dinámica que existía entre Vela y la institución que debía representar. La FMF manejó el caso con una rigidez que no se aplicaba de manera consistente a todos los jugadores, y esa inconsistencia fue percibida, comprendida y procesada por Vela de una manera que lo marcó profundamente. No era solamente la sanción en sí misma lo que dolía. Era la sensación de que el sistema no lo protegía, de que cuando algo salía mal, él era el que aparecía en los titulares, el que cargaba con el peso del escándalo, mientras que la institución se lavaba las manos y seguía adelante. Para alguien con la sensibilidad particular de Carlos Vela, ese episodio no fue solo un tropiezo disciplinario, fue una fractura. Porque el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y a veces los momentos que parecen menores desde afuera son exactamente los que más pesan desde adentro. Vela no era un rebelde sin causa, no era alguien que disfrutara del conflicto ni que buscara la confrontación institucional por principio. Era un jugador que quería jugar al fútbol, que quería hacerlo bien y que había llegado a la conclusión, más temprana de lo que nadie imagina, de que el entorno de la selección mexicana no era el espacio donde podía ser él mismo. Y un futbolista que no puede ser él mismo raramente puede ser su mejor versión. Las reunificaciones con el Tri que siguieron a la sanción estuvieron siempre teñidas de esa ambivalencia. Vela volvía cuando era convocado, cumplía, a veces brillaba, pero la chispa de la conexión genuina nunca terminaba de encenderse de manera sostenida. Los medios mexicanos lo notaban, los aficionados lo notaban, y él, desde ya, lo sabía mejor que nadie. Hubo partidos donde Vela mostró destellos de lo que podría haber sido si la relación hubiera funcionado de otra manera, si el entorno hubiera sido diferente, si la presión institucional hubiera operado de un modo distinto. Pero los destellos son exactamente eso, destellos. No son la constancia que se necesita para construir una historia completa. El episodio más resonante de esa tensión crónica llegó cuando Vela, en distintos momentos pero de manera acumulativa, comenzó a rechazar convocatorias. Primero con justificaciones relacionadas con su estado físico o con situaciones personales. Después con una honestidad más directa que incomodó a muchos, pero que en retrospectiva resultó más honesta que cualquier eufemismo. La FMF intentó en varias ocasiones tender puentes, convencer a Vela de que su lugar estaba en el Tri, de que México lo necesitaba. Pero la negociación entre una institución que pide y un jugador que ya no cree en lo que se le está pidiendo tiene un límite estructural que difícilmente se supera con voluntarismo. Fue en ese escenario donde todo se derrumbó definitivamente. No hubo un momento único, no hubo un portazo dramático ni un comunicado oficial que zanjara la cuestión de una vez. Fue un distanciamiento gradual, casi imperceptible desde afuera, que fue acumulando distancia hasta que la brecha se volvió insalvable. Para el Mundial de Brasil 2014, Vela estuvo en el plantel, pero su participación fue marginal. Su lenguaje corporal en las pocas veces que jugó decía algo diferente de lo que decían las declaraciones oficiales. Y cuando terminó el torneo quedó claro que esa relación estaba, en los hechos, terminada.
El Mundial de Rusia 2018 lo confirmó de manera definitiva. Carlos Vela no estaba en la lista, no porque no tuviera nivel, sino porque había decidido que ese capítulo estaba cerrado. Y nadie con autoridad real dentro de la selección pareció querer o poder reabrirlo. Mientras su historia con la selección se deterioraba, la carrera de Carlos Vela en Europa seguía escribiendo páginas brillantes. La Real Sociedad fue el escenario donde consolidó su mejor versión europea. Pero el fútbol tiene sus propios ciclos y Vela eventualmente comenzó a pensar en el siguiente capítulo. La MLS, la Liga Norteamericana de Fútbol, no era en ese momento lo que es hoy, pero estaba creciendo a un ritmo que empezaba a llamar la atención de jugadores de primer nivel europeo. Los Ángeles FC, el club que se presentaba como una propuesta diferente dentro del panorama norteamericano, tenía un proyecto ambicioso y los recursos para materializarlo. La propuesta que llegó a Carlos Vela era, en términos económicos y de calidad de vida, difícil de rechazar. La decisión de ir a LAFC fue analizada por muchos como un retiro anticipado, como el gesto de alguien que elige la comodidad sobre la competencia. Esa lectura era, en el mejor de los casos, superficial. Vela no llegó a Los Ángeles a pasear. Llegó con la mentalidad de alguien que quería demostrar que su nivel seguía siendo de élite en un contexto diferente. Y lo que hizo en su primera temporada completa con LAFC en 2019 fue, sin exageración, una de las actuaciones individuales más extraordinarias en la historia de la MLS. La temporada 2019 de Carlos Vela en LAFC fue un espectáculo sostenido. Terminó con 34 goles y 15 asistencias en temporada regular, rompiendo el récord histórico de puntos de contribución en una sola temporada en la MLS, un récord que había pertenecido a Joseph Martínez. El galardón de MVP de la liga fue la consecuencia lógica de esas cifras, pero los números, por extraordinarios que sean, no alcanzan para describir la calidad de lo que Vela produjo ese año. Había goles de técnica excepcional, definiciones de zurda que parecían desafiar la lógica del ángulo, asistencias que nacían de una lectura del juego que sus compañeros tardaban un segundo en entender, pero que él ya había procesado antes de que la jugada comenzara. Era un espectáculo en el sentido más literal del término. En Los Ángeles, Vela encontró algo que no había podido construir plenamente en sus años europeos ni en su relación con la selección mexicana. Un entorno donde podía ser exactamente quien era, sin más ni menos. La ciudad de Los Ángeles, con su cultura multicultural, su ritmo diferente, su distancia respecto a los focos más intensos del fútbol mundial, le ofrecía un espacio donde el peso simbólico que había cargado durante años en México y en España se diluía en algo más manejable. No era que Vela hubiera dejado de ser importante, era que en Los Ángeles podía ser importante en sus propios términos. El liderazgo que ejerció dentro de LAFC fue también un aspecto que sorprendió a quienes lo conocían como el jugador reservado de sus años europeos. En el vestuario del club angelino, Vela asumió un rol de referencia que iba más allá de sus actuaciones en el campo. Era el jugador al que los más jóvenes miraban para entender cómo se preparaba un profesional de élite, cómo se manejaba la presión, cómo se mantenía el nivel en el tiempo. Esa dimensión de su carrera, la del líder silencioso que enseña más con el ejemplo que con los discursos, fue uno de los aportes más valiosos que hizo al proyecto de LAFC en sus años como figura principal del club. Los años siguientes a 2019 estuvieron marcados por las lesiones, que comenzaron a ser un factor cada vez más determinante en la capacidad de Vela de mantener el nivel que había mostrado en esa temporada histórica. Las lesiones musculares,
Los problemas físicos que se acumulan con la edad en jugadores que han sometido su cuerpo a años de exigencia de alto nivel fueron apareciendo con una frecuencia que limitó su disponibilidad y en consecuencia su impacto en el juego. No era la primera vez que Vela enfrentaba problemas físicos, pero la diferencia es que a cierta edad el cuerpo ya no responde con la misma velocidad, y la recuperación es más lenta y más incierta. A pesar de esas dificultades, Vela siguió siendo una pieza importante para LAFC cuando estaba disponible. El equipo ganó la Copa MLS en 2022, el primer título de la liga en la historia del club, y Vela fue parte de ese logro colectivo, aunque su aporte en la recta final del torneo estuvo limitado por su condición física. La imagen de Vela levantando el trofeo junto a sus compañeros fue un momento que sus seguidores en Los Ángeles recibieron con una emoción particular, porque sabían que detrás de ese gesto había años de trabajo, de paciencia, de mantener una mentalidad ganadora incluso cuando el cuerpo no acompañaba plenamente. La situación actual de Carlos Vela en el fútbol es la de un jugador en la última etapa de su carrera activa, consciente de que el tiempo se acorta pero todavía capaz de ofrecer destellos de la calidad que lo definió durante 2 décadas de fútbol profesional. En LAFC ya no es el todopoderoso de 2019. El hombre que parecía capaz de resolver cualquier situación por sí solo. Es un jugador de rol más específico, un referente cuya presencia en el campo todavía genera respeto en los defensores rivales, cuya zurda sigue siendo un arma, pero que ya no puede sostener el ritmo de los 80 y tantos minutos semana a semana. Esa transición, que en el fútbol es inevitable y que los grandes jugadores suelen manejar con la misma elegancia con la que alguna vez manejaron el balón, es el capítulo que Vela está escribiendo ahora. Fuera de la cancha, Vela ha construido una vida en Los Ángeles que parece estar en perfecta sintonía con quien es. Se casó con Sayoa Cañivano, una exfutbolista española con quien comparte la crianza de sus hijos, y esa familia se ha convertido en el centro de gravedad de una vida personal que, al contrario de lo que ocurría durante sus años más agitados en Europa y con la selección, parece serena y sólida. Los Ángeles le sienta bien, no solo como ciudad, sino como estado mental. Es un lugar donde nadie le pide que sea el salvador de nadie, donde puede tomar un café en la mañana sin que eso sea noticia, donde el fútbol es una pasión pero no la única forma en que la gente lo mira. A lo largo de los años, Carlos Vela fue construyendo una relación con los medios de comunicación que se caracterizó por la selectividad. No era de los jugadores que buscan el micrófono, que necesitan el reconocimiento público para validar lo que hacen. Era más bien alguien que hablaba cuando tenía algo que decir, y que cuando lo hacía, elegía las palabras con una precisión que dejaba poco margen para la interpretación ambigua. Esa cualidad que en el fútbol contemporáneo resulta casi una rareza, lo convirtió en un personaje cuyas declaraciones tenían un peso específico mayor que las del futbolista promedio que habla todos los días sin decir gran cosa. Las declaraciones más reveladoras de Carlos Vela sobre su relación con la selección mexicana llegaron en diferentes momentos a lo largo de los años, pero todas compartían una característica: la honestidad sin concesiones. Cuando en una entrevista le preguntaron directamente si había disfrutado de su experiencia con el Tri, Vela no buscó el refugio del protocolo ni la salida diplomática que suelen usar los futbolistas en esas situaciones. Odié jugar para México, dijo, y lo dijo sabiendo perfectamente el impacto que tendrían esas palabras, sabiendo que iban a generar reacciones, sabiendo que muchos no iban a entenderlo y que otros lo iban a juzgar sin conocer la historia completa detrás de esa afirmación. Cuando le preguntaron por qué, la respuesta fue igualmente directa:
La presión era insoportable, no era fútbol, era política. No podías hacer nada sin que alguien te estuviera vigilando, juzgando, esperando que fallaras para poder decir que tenían razón. Esa descripción del ambiente interno de la selección mexicana, coming from someone who lived it from the inside, revelaba una dinámica que muchos sospechaban pero pocos habían articulado con esa claridad. No era solo la presión mediática externa, que es parte inevitable del fútbol de alto nivel. Era algo que venía de adentro, del propio entorno institucional, y que hacía casi imposible el tipo de libertad mental que Vela necesitaba para rendir al máximo. En otra ocasión, consultado sobre el episodio disciplinario de 2011, que marcó un punto de inflexión en su relación con el Tri, Vela fue igualmente frontal. Me castigaron a mí como si yo fuera el único responsable de todo. Pero había más gente involucrada y nadie más pagó el precio de la misma manera. Eso me quedó grabado. Esa percepción de un trato desigual, de ser usado como cabeza de turco institucional mientras otros quedaban al margen del escrutinio público, era una herida que evidentemente no había cerrado del todo, y que explicaba mucho de la distancia que Vela fue tomando respecto a la camiseta verde con el tiempo. Cuando le preguntaron si lamentaba no haber jugado más partidos con la selección, si le dolía no tener una trayectoria mundialista más completa, la respuesta fue quizás la más sorprendente de todas. No, sería muy fácil decir que sí, pero no. Tomé las decisiones que sentía que tenía que tomar. Si las tomé mal, son mías. Si las tomé bien, también son mías. Pero no me arrepiento. Esa apropiación radical de sus propias decisiones, ese rechazo a la narrativa de la víctima que tantos esperaban de él, decía mucho sobre la mentalidad de alguien que había procesado todo aquello de una manera que no necesitaba la validación externa para encontrar paz. Sobre su llegada a Los Ángeles y la decisión de dejar Europa para jugar en la MLS, Vela también fue claro en desmentir las interpretaciones simplistas. No vine aquí a retirarme, vine porque esto era un reto real, un proyecto real, y porque me importaba más lo que iba a hacer en el campo que lo que la gente iba a pensar de mi decisión. Esa frase, dicha en un momento en que muchos todavía cuestionaban si la MLS era una liga seria o simplemente un retiro dorado, quedó después como una declaración profética cuando la temporada 2019 demostró que Vela era capaz de producir números que hubieran sido notables en cualquier liga del mundo. Y cuando en sus últimos años de carrera le preguntaron cómo veía el futuro del fútbol mexicano, la respuesta combinó honestidad con algo que se parecía a la esperanza. México tiene talento, siempre ha tenido talento. El problema no es el talento. El problema es el sistema que rodea a ese talento. Si eso cambia, el resultado va a cambiar. Si no cambia, vamos a seguir teniendo la misma conversación dentro de 10 años. Un diagnóstico preciso, formulado sin ira pero también sin suavizadores innecesarios, de alguien que conoce desde adentro tanto las fortalezas como las limitaciones estructurales del fútbol mexicano. La historia de Carlos Vela no es la historia de un villano ni la de un héroe incomprendido. Es algo más interesante, más matizado y en última instancia más humano que cualquiera de esas categorías simples. Es la historia de un talento extraordinario que eligió sus batallas con una coherencia que no siempre fue entendida, que pagó un precio por esa coherencia en términos de legado institucional, y que construyó sobre sus propias decisiones una carrera que, vista en su totalidad, resulta difícil de no admirar. No porque haya ganado todo lo que podría haber ganado con la camiseta mexicana, sino porque fue él mismo en cada paso del camino. Los comentarios y reacciones que genera todavía hoy cualquier mención de Carlos Vela en el contexto del fútbol mexicano son reveladores de la complejidad de su figura.
Hay quienes lo acusan de traición, de falta de amor a la camiseta, de haber antepuesto el interés personal al compromiso colectivo. Hay quienes lo defienden como alguien que tuvo el coraje de decir lo que muchos jugadores sienten pero nunca articularían públicamente. Y hay quienes, en el espacio más interesante del debate, se preguntan qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes, si el entorno de la selección hubiera podido contener a alguien como Vela en lugar de empujarlo hacia afuera. Esa pregunta no tiene respuesta definitiva. El fútbol de las hipótesis es el más seductor y el menos productivo de todos. Lo que sí queda, lo que permanece cuando se termina de contar esta historia, es la imagen de un hombre que eligió la incomodidad de la honestidad por encima de la comodidad del relato conveniente. Que dijo lo que pensaba sobre una institución que lo había formateado de maneras que no estaba dispuesto a aceptar en silencio, y que construyó, lejos del Estadio Azteca y lejos de Wembley, una versión de la felicidad futbolística que resultó ser, contra todos los pronósticos, más duradera que muchas de las que se construyen sobre la arena de las expectativas ajenas. Estamos viendo en Carlos Vela el ejemplo de un jugador que eligió bien, que priorizó lo correcto en el momento correcto, o simplemente el reflejo de un sistema roto que no supo aprovechar a uno de sus mejores talentos. El tiempo ya dijo mucho, pero la conversación sigue abierta, y cada vez que alguien menciona su nombre en el contexto del fútbol mexicano, el debate vuelve con la misma intensidad que tuvo la primera vez. Déjanos saber en los comentarios qué pensás vos. ¿Carlos Vela fue un traidor o el más honesto de todos? Si te interesa conocer la historia de otro jugador mexicano que también tomó decisiones que dividieron a la afición, te la dejamos por acá. No te la podés perder.